Hemos terminado nuestra cosecha 2023 el 31 de marzo, lo cual ha sido atípico por la fecha, pero con mucha coherencia en cuanto a lo que ha sido toda esta madurez de la uva desde octubre del 2022. Desafortunadamente en toda Argentina hemos sufrido una helada tardía, el cual ha disminuido muchísimo nuestras producciones, pero eso después se transformó en un noviembre muy cálido y un enero y un febrero demasiado cálido, en donde la morfología y el crecimiento de la uva ha sido muy temprana, entregándonos cualidades súper interesantes en un corto plazo, y en donde para nosotros una cosecha normal suele durar 8 semanas, la hemos hecho en 4, entendiendo que la uva tenía un momento de cosecha único, y donde hemos hecho el esfuerzo necesario para poder alcanzar esa proyección que teníamos de elaboración, y poder terminar con anterioridad a lo históricamente hecho. Afortunadamente, a pesar de que en algunos de nuestros viñedos hemos sufrido estas inclemencias climáticas, como las heladas tardías y en algún punto la caída de granizo, hemos tenido una muy buena producción. En nuestros viñedos que no han sido afectados han producido apenas por sobre el protocolo que teníamos de elaboración, porque bueno, todos nuestros viñedos están por protocolo diseñados para que produzcan una cierta cantidad de kilos, y en base a eso poder proveernos de uva. Así que afortunadamente con el resto de nuestras viñas hemos estado un poco por encima de esa proyección de elaboración, y obviamente un 35% que todos los años nos hacemos de uva que viene de productores externos a Charles Ferrer, de los cuales algunos llevan casi 20 años trabajando con nosotros, en donde nosotros podemos a ellos proveerles el asesoramiento que tenemos de nuestra parte técnica, y ellos trabajar mucho y muy a la par en base a nuestros pensamientos y cómo nosotros necesitamos recibir la uva en bodega para poder producir nuestros vinos. Así que en resumen ha sido para nosotros una excelente añada, en donde la calidad de los vinos ha estado por sobre nuestras expectativas. Obviamente la carrera empezó ya con la cosecha y va a continuar ahora con el añejamiento de nuestros vinos en la barrica de roble francés, pero entendemos que en esta primera etapa y luego de esas desafortunadas eventos en la madurez de la uva, estamos situados en un lugar de mucha alegría. Este año fue un año diferente. La verdad que un buen año, pero fue un año bien seco al principio, buena calidad, buena madurez polifenólica, buena madurez de la piel de los vinos, de las uvas, perdón. Pero se adelantó la cosecha, se adelantó bastante. En mi caso fueron 14, 16 días que se adelantó la cosecha. Entonces, y más que nada en los blancos. Yo recuerdo que cuando el día antes de irme de vacaciones, yo generalmente me voy en enero, probé el Sauvignon Blanc, y yo el Sauvignon Blanc generalmente en enero, 10 de enero, aprox más o menos 5 días, se siente muy ácida la uva en enero. Y yo me acuerdo que ya el 10 de enero ya estaba probando el Sauvignon Blanc y ya estaba dulce. Algo de dulzura tenía, y la verdad que me llamó la atención. Y lo terminé de aseverar cuando volví de vacaciones, o sea, cuando volví en enero, ya en el mes de enero, a finales de enero, ya se notaba alguna madurez y evolución dentro de la madurez de los granos de Sauvignon Blanc. ¿Por qué Sauvignon Blanc? Porque Sauvignon Blanc es el primer varietal que yo cosecho dentro de la bodega, ¿no? Y fue muy, a ver, hubo las madurez dentro, si bien se adelantaron todas, pero no se adelantaron todas las madurez regular o proporcionalmente, porque mi cronograma de cosecha generalmente está entre el mes de febrero, el 27
al 22 de febrero, 22 al 27 de febrero aproximadamente, es donde yo cosecho todas las variedades blancas. Primero cosecho el Sauvignon Blanc, luego el Semillón y finalmente el Gewürztraminer. Bueno, este año, a pesar de que se adelantó 14, 15 días, no fue proporcional. ¿Por qué? Porque en vez de cosechar primero el Sauvignon Blanc, coseché el Gewürztraminer, que es el último que cosecho. O sea que se invirtió exactamente. El Semillón lo coseché en el medio y el Sauvignon Blanc lo coseché al último. O sea que hubo un cambio en la planta, ¿sí? un cambio de madurez, y la madurez se vio bien marcada, que cambió. Sí tuvimos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque en la parte donde comienza a madurar la uva, ya en enero nos damos cuenta de que la cosecha estaba bastante adelantada, organolépticamente, porque probando la uva, estaba adelantada de una muy buena forma, porque generalmente cuando las cosechas se adelanta el azúcar y la piel queda sin madurar, pero este año fue excepcional, porque se adelantó todo correctamente, o sea, la madurez de la piel y la madurez del azúcar. Entonces, por eso fue un año excepcional también, muy bueno, pues no tuvimos esa diferencia, esa discrepancia entre la madurez técnica, que es el azúcar, y la madurez tecnológica o polifenólica, que es la parte de la piel de la uva. ¿Por qué? Porque uno va a cosechar una variedad, un vino, y lo tiene que cosechar. ¿Por qué? Porque ya tiene el azúcar muy marcada, ¿no? Y el alcohol va a ser alto, pero nos encontramos con que la piel está verde. Eso es lo que pasa generalmente cuando las cosechas se adelantan. Ahora no pasó eso. La verdad que fueron de la mano y muy bien. Fines del año pasado hubo una helada muy importante de 4 grados bajo cero en esta zona, acá en Valle de Uco, pero en general hubo una helada fuerte en gran parte del país que afectó principalmente a las yemas y a los brotes pequeños que estaban ahí creciendo, y nada, obligó a que las plantas tengan un menor rendimiento. Las yemas principales obviamente se quemaron por el frío, y esto hizo que hubo una merma muy grande en la producción, no solo de acá de esta zona, sino en general, como decía. Hubieron varias cosas, tanto en el 2022, finales del 2022, como principios del 2023, pero principalmente la helada, mucho granizo durante el 2023, que afectó un montón de zonas del país. Y tuvimos un enero muy caluroso, donde se presentaron días muy calurosos con noches muy calurosas, que no realmente hubieron siete olas de calor dentro del justo el ciclo vegetativo más importante de la planta. Si bien todos son importantes, pero era un momento en el que los azúcares maduraban en una época en la que no tenían que madurar tanto porque se adelantó mucho. Al principio empezamos cosechando muy temprano, casi 20 días antes de los promedios, lo cual te permitía tener muy buena concentración azucarina, muy buena acidez, porque las acidez no se había degradado tanto, los ácidos no se habían degradado tanto, pero a la vez no tenías tanta concentración polifenólica, tanto color, tanta estructura, tanto vinos tan complejos. Entonces pensábamos que iba a ser una cosecha intermedia, digamos, como que iba a faltar un poco de concentración. La realidad es que después de febrero tuvimos algunas fechas frías, y eso permitió que después la madurez polifenólica se equipare un poquito con la madurez azucarina, y terminamos haciendo vinos de altísima calidad. Realmente yo estoy muy contento con la cosecha 2023, porque si bien a nivel cantidad no ha sido buena, a nivel calidad ha sido excelente, y eso, nada, en este caso nosotros lo valoramos mucho más. Por supuesto, es importantísimo la cantidad y importantísimo que los números cierren, pero nada, hoy en día estoy muy contento porque cuando veo los vinos que hemos hecho este año, nada, me pone muy contento y me da una satisfacción enorme.
La cosecha 2023 es una cosecha, todavía no encuentro la palabra para definirla, porque cada cosecha la defino con una palabra yo. Creo que la tengo, pero no la voy a decir todavía porque no estoy muy seguro. Pero fue una cosecha muy, pero muy rara, una cosecha muy difícil, porque empezamos nosotros en San Rafael, en los viñedos de San Rafael, la primera helada la tuvimos el 9 de octubre. Es helada tardía, lo cual nos hizo muchísimo daño. Te diría que ahí se llevó el 20-30% del viñedo, de los viñedos. Después vino una segunda helada que se repartió, te diría, en 2 días, que fue o 3 días, 30-31 de octubre y 1 de noviembre, que eso fue lo que termina afectando muy fuerte la zona del Valle de Uco. En nuestro caso fue fuerte, no tan fuerte como la de acá, pero que nos terminó llevando casi el 50% total de lo que estaba el 20-30 que nos había hecho la primera, la segunda nos lleva el 50 más o menos, y te estoy hablando en promedio general. Hay viñateros que le llevó el 100%, le destrozó el 100% de los viñedos. Eso ya nos generó una incertidumbre muy grande porque ya empezás a hablar en términos de industria de una situación a nivel de la compra-venta de uva, del valor del precio del vino y demás, y que todos empiezan a volverse locos porque claramente no nos dábamos, o uno sabía, porque la helada que se produce en esa fecha, yo normalmente la llamo la helada de la báscula. ¿Qué significa eso? Que vos solamente te vas a dar cuenta del daño cuando traigas el camión tuyo y lo pongas en la báscula y lo peses. Porque vos podés ver, y nos pasó a nosotros, en forma y muchos en forma, digamos, de la bodega propia, pero proveedores que te decían, tengo tanto, y cuando llegaba el camión a la báscula no pesaba eso. ¿Pero por qué? Porque la helada genera todo un proceso interno de la planta que vos podés ver el racimo, pero el racimo pesó menos que el año pasado, tiene menos bayas, menos granos que el año pasado. Entonces, tiene todo un problema importante. Entonces, desde ese punto de vista fue terriblemente negativo porque el impacto general en los productores, en las bodegas, fue muy fuerte. La corrida de precios que hubo porque iba a haber obviamente una falta de oferta de uvas, no iba a haber mucha uva para la cantidad que se estaba pensando. Ya empezamos con la capa medio caída, digamos. Empezamos con una situación bastante penosa, bastante triste. Después se mejoró todo y vino lo que normalmente pasa en Mendoza o pasa en distintas partes del país, que es los granizos. Los granizos, aquellos que les quedó algo, en muchos casos se lo terminó llevando 100% el granizo. Entonces, eso generó una merma aún mayor de lo que hoy estábamos hablando, y tengan ustedes en cuenta que creo que la cosecha más baja que tuvimos en los últimos, en aquel momento, la 2016, que fueron 17 millones de quintales a nivel de país, 17, 18. Este año no sé si llega a 14 millones de quintales. Así que va a ser la más baja de la historia que se tienen. Es como la inflación, ¿no? Es exactamente igual. La etapa que uno no sabe cuándo fue la primera vez. Bueno, esto es lo mismo, de que se tienen datos, no se conoce una situación en donde se haya conjugado heladas tardías, se conjugó granizo y encima sequía. Pues ustedes saben que Mendoza vive de la nieve. En los últimos 10, 15 años el tema de las nevadas no han sido heladas suficientes, entonces la disposición de agua es cada vez menor y eso va generando problemas y también influyen en los rendimientos. Ahora bien, bajo todas esas pálidas que uno puede decir, hay algo que Dios siempre nos da, que es te quita por un lado, te da por el otro, y es la calidad. Creo que va a ser un año excepcional, como hacía mucho que la Argentina no tenía. Va a haber poco,
pero la calidad va a ser excepcional. Tal es así que yo, en otra bodega donde estuve, que teníamos un asesor italiano, recuerdo que tirábamos uva y se dejaba el rendimiento en no más de 20 quintales por hectárea, es decir, nada. ¿Y qué pasaba con eso? La planta, toda su superficie foliar, era un motor perfecto que trabajaba solamente para poquitos racimos por planta. Y la madurez, vos, mediado marzo, terminabas de cosechar, y listo, cerraba las puertas y se terminaba todo, con una calidad impecable. En este caso, lamentablemente, pero por otro lado, positivamente para la calidad, hizo eso. Te redujo a la mitad la producción. Entonces, hoy día tenés cosas, colores, fruta, estructura, taninos muy dulces, están presentes pero dulces, que creo que van a tener una muy buena evolución, que hacen que la calidad vaya a ser excepcional, poca pero excepcional. En términos de cosecha, básicamente esta 2023 que acabamos de terminar, bueno, una cosecha que estuvo muy marcada porque hubo un evento, accidente climático que se llama helada, que se dio en octubre del año pasado, no solo a nosotros, a toda la región, a toda la parte cordillerana de la Argentina, que la afectó de manera importante, significativa, es decir, hay mermas de media entre 35 y 40% de mermas, por lo tanto ha sido una fuerte helada, así que eso sin dudas marcó un nuevo camino. Antes de empezar a cosechar ya teníamos que estar trabajando en replantearnos un poco cómo cumplir con todo el programa de cosecha. Y después un año que se caracterizó también por aproximadamente entre 7 y 9 olas de calor, que si bien Mendoza es un desierto, pero al pie de la cordillera y jugando con las alturas compensamos estas temperaturas, y sin embargo este año fue muy marcado por la escasez de agua, por estas olas de calor que días de enero nos llevaba tranquilamente a los 40 grados, donde la planta está preparada para eso, pero sin lugar a dudas, bueno, marcaba un año particular. Así que finalmente muy contentos, porque creo que por la experiencia, por la precisión y todo, realmente pudimos sacar adelante esta cosecha muy difícil para toda la región, para todos los productores, y poder lograr finalmente la calidad principalmente y el volumen que necesitábamos. Pero realmente nos puso en una situación límite, y nuevamente también demostrar hasta dónde podemos llegar, y creo que lo logramos. Así que muy contentos con la cosecha 2023. Hay una fuerte reflexión en todo esto que sucedió, en términos de agua, en términos de eventos climáticos como este, en términos de helada, en términos de la región productiva también, pero bueno, creo que es esa reflexión que llevaremos a lo largo del año y de los que siguen, para replantearnos cómo enfrentar eventualmente otro año como este, y no, de alguna manera no estar tanto en una situación de riesgo. Así que una cosecha 2023 que va también a tener su huella en los productos, y me gusta, porque si bien la consistencia y el estilo siempre es nuestra prioridad y la calidad del mismo, pero en términos de expresión frutal y aromáticos creo que va a haber un sello auténtico de la cosecha 2023, y que espero que realmente lo reciban como un atributo y una linda reflexión para el futuro. Hace un momento hablamos de que acabamos de terminar la cosecha 2023, una cosecha estresante, pero en realidad fue estresante a fines del año 22, que es cuando estamos generando nuestra cosecha 23, porque tuvimos un fenómeno de helada y un fenómeno de granizo, que ambos nos tocaron, en mayor o menor medida nos tocaron. Con esto tenemos una menor producción, tuvimos una menor producción. La parte linda es que mientras empezamos a vinificar, bueno, antes de vinificar, o sea, una vez que cosechamos, fuimos cosechando también uva madura, en perfecto estado de salud y de madurez, pero había poca uva. Y tuvimos que ser bastante exigentes en nuestras cintas de selección, porque había más cosas que no quería en mis fermentaciones, más granos que no quería, o hojas que estaban medio secas, o granos que habían sido castigados por el granizo o por la helada. Entonces en la selección hubo una gran tarea. Pero la buena cosa es que a medida que fueron empezando las fermentaciones, empezamos a notar que
tenemos unas calidades extraordinarias. Entonces, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Voy a tener menos vino, pero de alta categoría, así que, bueno, es una parte linda. Respecto a la cosecha 2023, creo que fue una cosecha muy difícil, una cosecha en la que el clima fue muy hostil. Tuvimos un montón de alertas o de muestras de que la madre tierra nos está diciendo: chicos, paren un poco porque necesito descansar o necesito que me cuiden un poco más. Con heladas en noviembre, con heladas de nuevo en noviembre, tuvimos 2 heladas fuertes en noviembre, con mucho granizo durante diciembre y enero, y para completarla algo histórico, una helada en febrero que no había pasado nunca en los registros de la Argentina, lo cual por ahí nos aturdió un poquito a todos. Creo que en general el mundo de la enología se vio alterado y hasta perturbado con todo lo que pasó, pero hoy día, con todas las uvas cosechadas, con todos los vinos adentro de la bodega, algo que por ahí era una incógnita porque veíamos que todos los puntos de madurez se avanzaban, se adelantaban y estaban mucho más temprano las uvas de lo que nosotros estamos acostumbrados. Con los vinos terminando de fermentar encontramos buena calidad y eso es una gran noticia. La mala noticia es que por ahí, no es del todo nuestro caso, pero por ahí el volumen en general está muy disminuido y eso va a tener un efecto posiblemente no muy bueno en el largo plazo. Creo que la calidad, que es lo que por ahí nosotros muchas veces priorizamos, es muy buena. La mala noticia es que la cantidad quizás no va a ser la que todo el mundo hubiese deseado. Insisto, en nuestro caso hemos estado bastante en línea con el objetivo, pero no somos independientes y nos vemos insertos en una industria que lo va a sufrir, y si lo sufre la industria lo vamos a sufrir nosotros también. Con respecto a la cosecha 2023, no ha sido una cosecha complicada, lo que ha sido es un ciclo complicado, donde nos hemos encontrado con eventos climáticos que han sido únicos, o sea, son eventos que no tenían registros desde los 200 años que se toman registros climáticos. Hemos tenido eventos que en toda Argentina que han sido la primera vez que pasan en la historia. Eso ha desembocado en menores rendimientos en el viñedo, pero en uvas de mayor calidad, porque al haber menos rendimiento, la planta trabaja de forma diferente y produce uvas de mayor calidad. La planta es como un ser humano que busca sobrevivir. Entonces, en cuanto hay condiciones que son adversas, lo primero que hace es enviar todas sus reservas hacia los granos de uva donde está su futura descendencia. Entonces, si bien ha sido un año muy complicado en el término del ciclo anual, hemos tenido heladas tempranas, heladas tardías, hemos tenido nevadas en momentos que no nevaba, temperaturas cálidas en momentos donde la temperatura debía ser fría, temperaturas frías cuando la temperatura debía ser cálida, sequía, un montón de factores que se juntaron para que la viña se encuentre en una situación de estrés muy grande. Entonces se vieron afectados los rendimientos, la planta es un ser vivo, entonces obviamente que lo primero que va a hacer es tratar de producir menos uva porque sabe que va a poder madurar menos uva, y para la planta madurar menos uva significa trabajar más para su descendencia. Entonces, como les decía, una cosecha de vinos que creo que van a ser de gran calidad, pero pequeña. Excepto este año, que tuvimos muy buena calidad pero poquísima uva, porque en la mayoría de nuestros productores con el tema de la helada y el granizo perdieron toda la producción, con lo cual a nosotros, muchos de los productores de muchos vinos que teníamos, nos dejaron de llegar las uvas. Tuvimos que salir a buscar uvas en otros mercados, pero realmente costó mucho, ha sido una vendimia de muy poca cantidad de uva.
muy buena calidad, pero de muy poca cantidad. La cosecha 2023 fue una cosecha bastante especial, fue de muy buena calidad, pero poca cantidad. Hubo una helada tardía que tuvimos que afectó desde la Patagonia hasta los valles calchaquíes y bueno, hoy creo que la producción es de alrededor del 50% de un año normal, así que bueno, pero por suerte tenemos calidad y para nuestro caso tenemos stock de vino guardado para poder mantener nuestros mercados, lo cual no es poco, porque cuando el mercado demanda hay que estar preparado para eso y bueno, el proyecto fue pensado de esa manera. Pero bueno, fue muy, muy particular por eso. Después, bueno, se dieron distintas situaciones en distintos lugares del país, pero en general vamos a tener una vendimia de muy buena calidad. Bueno, el año, como sabrán, el año 2022 fue un año duro en general para toda la provincia, para el país en general. Hubieron episodios de heladas que afectaron mucho la producción, tanto de viñedos como de frutales. Y después también hubieron, por suerte a nosotros nos golpeó, nos afectó, pero en muy pequeña proporción, el granizo. Pero en general en la provincia fue muy afectado, sobre todo el este y el sur de la provincia le pegó muchísimo el granizo. Así que fue un año de poca producción, pero eso lo afectó también financieramente, afectó en la economía de las compañías porque el precio de la uva, al haber menos cantidad, también subió mucho más de lo que imaginábamos, porque claramente al tener cada bodega tener menos uva tuvo que salir a comprar, entonces aumentó la demanda. Bueno, así que fue un año bastante complejo desde ese lado. Y en el 2023, como marcha climática, además de estos episodios desafortunados que tuvimos, que son naturales y son parte de esto, fue un año seco y cálido. Sobre todo tuvimos un noviembre, arrancó en noviembre, que las temperaturas fueron prácticamente fue casi un enero. Entonces, bueno, fue un año muy cálido y que se adelantó y sobre todo al principio de la cosecha hubo un desbalance donde el azúcar creció muy rápido, pero no así la madurez fenólica. Entonces fue un año de un desbalance, sobre todo en la parte principal, en la parte inicial, pero luego se estabilizó. El punto más alto de esta cosecha yo creo que fue la sanidad. Fue un año donde no hubo podredumbre, la uva fue con una sanidad espectacular y una muy buena calidad. Rendimientos bajos naturalmente, pero de muy buena concentración, buena calidad. Así que la verdad que estamos muy contentos con la calidad, pero bueno, un año difícil en lo económico. La cosecha 2023 fue, ¿cómo la podría definir? Intensa, corta, pero de muy buena calidad. Estamos muy contentas, estamos terminando, de hecho, ahora de hacer algunos descubes y terminando malolácticas, que un poco están ahí los vinos en desequilibrio, hay que esperarlos un poco, pero estamos muy contentas con la calidad. Empezamos históricamente para la bodega el 27 de enero, nunca habíamos empezado la cosecha un 27 de enero, para nosotros se adelantó una semana y media la cosecha de blancas, ¿sí? Nosotros cosechamos uvas blancas para base de espumante, entonces son las más tempranas, junto con Sauvignon Blanc, y eso fue una semana y media antes. Y después, sorpresivamente, sorpresivamente no el calor, sino que cosechamos uva Malbec cerca del 25 de febrero, 2 semanas antes para nosotros de lo que pasó años anteriores.
una cosecha que para nosotros siempre fue, las cosechas eran de 3 meses, empezábamos principios de febrero y terminábamos fines de abril. Este año la hicimos en 2 meses, así que tuvimos mucho caudal de uva en poco tiempo. Fue en momentos desesperantes, pues no teníamos espacio para ingresarla, ¿no? Entonces era como mucha logística, como un Tetris, ir armando a ver cómo sacábamos y cómo poníamos. Sacábamos en el sentido de descubar a los tanques de guarda y tener disponibles los de fermentación. Como conclusión, todo lo que es vino blanco, una fruta fresca muy aparente, muy buena, buena acidez también, y los vinos tintos mucho color, mucha frescura, sí por ahí un tanino que llamamos nosotros, ese secante que te produce en la boca, un poco más incisivo que años anteriores, pero bueno, son todas cosas que después se trabajan durante el tiempo de la bodega, no es que vayan a quedar ahí. Así que esa es un poco la conclusión. En tintos muy buen color, muy buena fruta, la boca un poco más para trabajar y los blancos riquísimos, frescos, mucha fruta. La cosecha 2023 es una cosecha que nosotros estamos muy contentos. Es una cosecha algo rara, donde el calor al principio era muy prometedor en función de vinos muy maduros, quemados, con alcoholes potenciales altos, y en nuestra región no se dio así. Después nos acompañó días de fresco, ha llovido bastante, aunque no demasiado, y nos ha llegado a tener un ciclo, yo diría que casi completo, y digo casi por no extender más, a una cosecha con alcoholes potenciales realmente bajos. Algo que es muy agradable porque a nosotros nos cuesta básicamente poder completar un ciclo de madurez llegando a la madurez óptima sin que los alcoholes sean excesivamente altos. Este es un año en el cual nosotros hemos podido lograr ese equilibrio y es por eso que estamos recién terminando nuestra cosecha y estimo mediados de la semana que viene, 18 de abril, vamos a estar culminando con nuestra cosecha. Bueno, el 2022 fue una cosecha normal, con rendimientos normales. Es decir, rendimiento normal significa kilos por hectárea. Si en una hectárea yo podía sacar 10.000 kilos por hectárea, este año tuvimos menos de 5.000. Tuvieron 2 acontecimientos muy fuertes. Uno es un frío muy fuerte, fuera de época, es una helada tardía que denominamos nosotros entre noviembre. Recuerden que la fruta, para formar fruta, yo necesito una flor. Entonces ahí se produce la floración cuaje del viñedo. Esa floración, cuando nace la flor, aparece un frío muy fuerte y todas las frutas no se forman. Entonces, en lugar de tener 100 granos de uva, tuve 80, tuve 50, y eso después, cuando uno ingresa a bodega, son kilos, menos. Entonces tuve el ciclo 2022 y el ciclo 2023, estuvo con una helada muy tardía, 2022, y granizos del 2023. Eso llegó a toda la provincia y a todo el país a un rendimiento de menos del 50% de producción. Bueno, con un aumento de costo muy importante en los kilos por uva, ¿no? Pero bueno, las calidades son muy buenas, eso es real. Bueno, pero el productor perdió mucho en rendimiento inicial. El 2022 estuvo normal. El 2023 perdimos más del 50% del rendimiento. Algunas parcelas perdieron hasta el 80% de rendimiento. Helada y granizo fueron los 2 principales problemas.